Queridas almas de luz en Gaia, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy cerramos una etapa importante del camino del Tao, el camino del Valle Fértil, ese proceso donde hemos aprendido a no forzar, a permitir, a confiar en los tiempos internos. Si estás aquí es porque algo en ti ya comprendió que no todo se resuelve con esfuerzo y que hay procesos que maduran en el silencio. En este bloque damos un paso más profundo. Ahora entramos en el camino del abrazo del destino, un espacio donde comenzamos a mirar la vida tal como es, sin huir de ella, sin pelear con lo que no podemos cambiar. Aquí no hablamos de resignación, sino de aceptación consciente, de aprender a soltar la resistencia que agota para recuperar la energía que se pierde luchando contra la realidad. Te invito a escuchar esta enseñanza que damos en la meditación de la mañana en Colombia, en el Amar Nacer, con mucha apertura, sin exigirte entenderlo todo ahora. Basta con permitir que algo se acomode dentro de ti a tu propio ritmo. Respira, relaja el cuerpo y disponte a recibir esta maravillosa enseñanza del Tao. Comenzamos. Muy buenos días, amada familia, hermosa familia de luz. Muchas gracias, Laurita, gracias a Juanita, a todas estas maravillosas y hermosas femeninas que saben endulzar con ternura el día. Y bueno, familia, hemos estado haciendo viajes hacia la parte más hermosa de la sabiduría ancestral. Hemos viajado por sabidurías como la del budismo, la del taoísmo, que realmente pues nos dan, nos entregan, nos recuerdan pues todo aquello que tiene un significado muy grande para el humano, y es volver a lo esencial, a lo más sencillo de la vida, para poder comprender cómo nos podemos adecuar realmente, nuevamente, recordar esa forma tan sutil y tan sencilla de vivir como nos lo enseña el Tao. Pero bueno, antes de iniciar, yo los invito a todos, vamos a colocar las manos en nuestro corazón y vamos a abrir este espacio sagrado a través de una oración, y cerramos nuestros ojos y tomamos una respiración suave, sencilla, profunda, pero realmente que nos lleve simplemente a conectar con esa cámara interna sagrada donde reside la divinidad en cada uno de nosotros. Amada fuente de vida, conciencia suprema que se manifiesta como Tao, con amor, como orden perfecto del universo. En este instante sagrado abrimos este espacio con humildad y reverencia. Aquietamos nuestra mente, relajamos el cuerpo y rendimos el corazón para entrar en coherencia con la inteligencia que sostiene todas las cosas. Invocamos la presencia de nuestros guías, de nuestros maestros y conciencias de abundancia que acompañan este camino humano. Que este espacio sea protegido, limpio y alineado con la verdad más elevada de cada alma aquí presente. Que toda palabra pronunciada sea medicina, que todo silencio sea revelación, y que toda la experiencia que emerja en este encuentro sirva para el despertar, la integración y la expansión de la conciencia. Declaramos este espacio como un territorio de verdad, aceptación y transformación profunda. Así es, así se manifiesta y así lo recibimos.
Amén, amén, amén. Muy bien, amada familia. Muy bien, amada familia. Bueno, entonces, recordando un poquito este camino del Tao, pues venimos transitando durante estos días lo que nos deja la enseñanza del Valle Fértil, ese espacio simbólico donde la vida nos confronta con lo que realmente no controlamos, con todo aquello que nos duele, con lo que resiste ser aceptado por la mente, pero que definitivamente lo que hace es que fertiliza el alma. Entonces, no vamos a repetir ya lo visto, lo honramos como una base de esta enseñanza. Todo lo aprendido hasta ahora nos ha preparado para un punto esencial, el momento de dejar de luchar contra la realidad y comenzar a comprenderla desde un nivel mucho más profundo. Hoy estamos cerrando una etapa del Valle Fértil e ingresamos a un campo de conciencia más elevado, donde ya no se trata solo de comprender el dolor, sino de reconciliarnos con él, de descubrir su función sagrada dentro del orden perfecto de la existencia. Nos disponemos ahora a recibirnos, no desde esforzarnos por algo, sino desde la apertura realmente. No es resistirnos a nada, sino pues tener esa rendición consciente ante la vida, comprendiéndola, entendiéndola. Y esperamos que a través de esta enseñanza, pues algo dentro de cada una de las almas presentes, quienes escuchan esta meditación, pues algo se suavice y se comprenda mucho más profundamente. En el día anterior de la enseñanza, pues hablábamos acerca de cómo hay comunidades en el mundo que aún sostienen lo que es vivir en comunidad, lo que realmente es vivir en comunidad. Cómo se unifican para desde el colectivo apoyar al individual. Y hablábamos acerca de esas experiencias que a través de la comunidad se observa cómo las personas pueden vivir muchísimo más años. En las comunidades indígenas del Amazonas, por ejemplo, existe el Consejo de la Minga, y lo hemos escuchado, la Minga, que es ese trabajo comunitario donde todos contribuyen a un proyecto que beneficia a uno o a varios miembros de la comunidad. Pero lo fascinante es que no hay un registro de quién ha dado más o quién ha recibido más en ese proyecto. Simplemente es dar y recibir. Ellos lo observan, lo ven como respiraciones de un mismo organismo, pero un organismo comunitario. Cuando le preguntas a un miembro sobre el balance de dar y recibir, pues realmente como que no lo comprenden, te miran confundidos, porque para ellos es como preguntar si tus pulmones le deben algo al corazón cada vez que tú respiras. Es una pregunta que no tiene sentido en un sistema verdaderamente interdependiente, no en un sistema independiente. En Japón existe el concepto del on con N, que es una forma, podríamos decirla, y es así lo expresan, que es una forma de deuda social que es vista no como una deuda realmente, como una carga, sino como los hilos que tejen el tejido social. Entonces, cuando se recibe un favor, entras en on con esa persona, pero no como una deuda que deba ser pagada, ¿no?
sino es como una conexión continua que se activa, como un recordatorio de esa interdependencia. El on no cancela con un pago equivalente, sino que se honra con una relación continua de ese dar y de ese recibir. Y entonces no se genera, no existe realmente un aislamiento, sino es como se forma una red de, de, de intercambios infinita. Entonces podemos también observar algo muy interesante, que son las comunidades de las recuperaciones de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, esas comunidades de los alcohólicos anónimos o de las personas que caen en la droga, donde los principios fundamentales de esas comunidades es la capacidad de la persona de recibir ayuda, de decir sí, lo necesito esa ayuda. Y es ese abrir de conciencia a ese ser que se encuentra transitando ese proceso. Entonces, los miembros más exitosos no son los que dan los consejos y el mejor apoyo, sino los que realmente han dominado ese arte de decir sí, de recibir. Y ellos saben que a través de ese recibir van a recibir una retroalimentación que puede ser muy difícil, ¿sí? Donde de alguna forma, de una manera un poco fuerte, reciben ayuda, reciben apoyo en esos momentos de debilidad, recibir la sabiduría que otros que han caminado ese mismo camino antes pueden mostrarles y enseñarles cómo salir de ahí. En esas comunidades, la incapacidad de recibir es vista correctamente como una forma misma de esa enfermedad de la que están intentando recuperarse. Entonces, digamos que hemos llegado al final de ese cierre, de ese camino del Tao, que es el Valle Fértil, ¿no? Llegamos como a un momento de síntesis, donde todas estas enseñanzas del Valle Fértil convergen en una comprensión unificada y transformadora. Entonces aquí ya nos dicen que nosotros ya no somos, o hemos aprendido un poco a través de esa enseñanza, que no somos una fortaleza aislada, que probablemente cuando iniciamos este viaje estábamos en una posición de ser esa fortaleza que intenta desesperadamente sobrevivir sobre sus propios recursos limitados, mientras que se rechaza la abundancia que el universo intenta derramar sobre nosotros. Comprendiendo un poco esta enseñanza, integrándola, activándola, entonces empieza como una metamorfosis hacia algo mucho más poderoso, y nos convertimos y comprendemos lo que es ser un valle fértil viviente, un cerebro magnético de abundancia que atrae naturalmente todo lo que necesita, y no es por la fuerza o por la manipulación, sino por la simple verdad de que esa apertura receptiva fortalece, ya no reside en esos muros que son impenetrables, ¿no?, de autosuficiencia, sino como en esa capacidad infinita de fluir con el gran río del Tao. Entonces hay que comprender algo muy profundo para cerrar este capítulo del Valle Fértil, y es que nuestro poder no está en la independencia, sino está en la interdependencia consciente, y ahí es donde está siendo dirigida desde el plan divino la humanidad. Comprender que, por ejemplo, en un bosque, el árbol más alto del bosque no es el que intenta crecer solo, sino es el que tiene las raíces más profundas, más extensas,
y que se conecta con toda esa red micelial subterránea, ¿no? Que comparte nutrientes entre todos los árboles. Y seguramente, como tiene esa capacidad de extender más sus raíces, pues por ello puede crecer más. Y esto nos muestra es que nosotros somos parte de un organismo viviente más grande. Y nuestra capacidad de recibir no es como una admisión, ¿no?, de insuficiencia personal, sino es un reconocimiento de nuestro lugar dentro del gran tejido de la existencia, donde siempre hemos hablado que pertenecemos a una red. Entonces, cuando se recibe, realmente usted no está tomando, sino está permitiendo que el universo fluya a través de usted, que completa esos circuitos de la energía que benefician completamente a todo el sistema. Entonces la paradoja final del Valle Fértil es esta: al necesitar menos, recibes más. No es la necesidad desesperada la que atrae la abundancia, sino es la apertura relajada. Es la diferencia entre la mano que agarra con pánico y la mano que se abre con confianza. Ahí hay una gran diferencia. Es cómo tú colocas la energía en ese recibir. El universo, en su inteligencia completamente infinita, responde no a la intensidad de la necesidad, sino a la pureza de la receptividad. Cuando nosotros encarnamos verdaderamente el espíritu del valle, humilde, abierto, receptivo, pues se convierte en ese punto natural de convergencia para que todos los ríos de la abundancia que fluyen a través del cosmos lleguen. Cuando percibimos esa transformación dentro de cada uno de nosotros como ese valle fértil, pues no solamente nos estamos beneficiando de manera individual, sino que estamos expandiéndolo a todos los que nos rodean. Cuando nos convertimos en un maestro receptor, damos la posibilidad de dar el regalo, de poder también dar al que nos está otorgando ese regalo. Y entonces ahí está el fluido. Se completa el círculo sagrado del intercambio, que pues realmente mantiene vivo el corazón de los seres vivientes. Comprendemos que esa receptividad se convierte en un acto de servicio, permitiendo que las otras personas experimenten la alegría de contribuir, la satisfacción de ser útiles, la conexión que viene de la generosidad expresada y recibida. Entonces, en este sentido, recibir con gracia es uno de los regalos más grandes que se puede dar, porque reconocemos que todo lo que hemos aprendido sobre recibir es la realidad de una enseñanza sobre la naturaleza fundamental de la existencia. Es el universo mismo que existe en un estado perpetuo de dar y recibir. Funciona así, lo observamos así: las estrellas dan la luz, los planetas la reciben, ¿cierto? Los océanos contienen el agua y cuando el sol los toca, entonces el agua se evapora y las nubes lo reciben. Las plantas dan oxígeno, ¿verdad? Y los mamíferos lo reciben. Es decir, nosotros no estamos separados de esa danza cósmica. Somos un participante esencial en ella. Entonces nuestra capacidad de recibir no es una habilidad que se desarrolla, sino es una verdad que se recuerda. Es un retorno a la naturaleza esencial como parte integral del flujo universal del Tao. La totalidad de tu ser, que es muy importante, lo que se expresa en el Tao, lo que nos dice el maestro Lao Tse,
tiene el poder de cambiar no solo cómo tú vives, sino cómo existe el universo. Usted, cada uno, nos dice el Tao, usted es inherentemente, indiscutiblemente, incondicionalmente digno de todos los regalos que el cosmos tiene para ofrecerle. Es salirse de esa posición de la humildad disfrazada, ¿no? Para comprender que esta dignidad no es algo que se deba ganar, probar o tratar de justificar, sino que es el derecho de nacimiento como expresión consciente de lo que significa el taoísmo, como lo enseña el taoísmo. Que cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento en tu mente, cada latido de tu corazón es prueba de que el universo eligió expresarse a través de ti. Y esa elección viene con todos los derechos, con todos los privilegios de la existencia, incluyendo el derecho fundamental a recibir. Las voces que te dicen en tu cabeza que no es suficiente, que no eres merecedor, que debes ganarte ese derecho a recibir, que debes dirigirte hacia el sacrificio, pero realmente no son tus voces. Esos son ecos de un condicionamiento cultural enfermo que confunde el valor como productividad, ¿no? Ese mérito debe ser con sacrificio y que la dignidad debe ser a través del sufrimiento. Entonces, esas voces son esos virus mentales, ¿no? Esos en el software o en la informática se conocen como los malware, como esos programas malignos instalados por una sociedad que se beneficia de esa sensación de cada ser humano de la indignidad. Porque una persona que se siente indigna de recibir es fácil de controlar, fácil de explotar, fácil de mantener en un estado perpetuo de esfuerzo sin satisfacción, en un estado obligado de que no hay otro camino sino estar vinculado laboralmente para poder recibir. No se ve, se ciega la visión del humano a observar el fluido del universo a su alrededor y en sí mismo. Pero entonces ahora estamos despertando a la verdad, ¿no? Su valor no es condicional. Entendemos que es completamente absoluto. Es mirar la naturaleza y observar cómo la verdad se refleja en todas partes. Entonces, observémosla. ¿Acaso, por ejemplo, la flor se cuestiona si merece la luz del sol o no? ¿Sí? O el río duda si es digno de seguir fluyendo para dirigirse hacia el mar y que el mar lo reciba. O tal vez, por ejemplo, el pajarito se pregunta si ha trabajado realmente lo suficiente para merecer el aire que circula por debajo de sus alas cuando él alza su vuelo. O si es merecedor de ir hacia los pequeños frutos que están en el árbol para sostenerse, para vivir. Es que la naturaleza existe en un estado de recepción sin cuestionamiento, porque entiende intuitivamente que recibir es parte del orden natural. Solo es el ser humano, con su mente complicada, con todo ese ego herido, el que ha creado esa ficción de indignidad. Y entonces es hora de despertar a esa pesadilla, de reclamar ese lugar natural en el flujo de la abundancia universal.
Entonces la tarea pues ahora no es que nos volvamos dignos, porque es que ya lo somos. Nuestra tarea es simplemente bajar las defensas que se han construido como nuestra propia dignidad. Es comprender que cada vez que rechazamos un cumplido, estás negando tu dignidad. Cada vez que rechazas la ayuda de alguien, estás negando tu dignidad. Cada vez que se castiga el ser humano por necesitar, niega su dignidad. Pero cada vez que recibimos con gracia, afirmamos la verdad fundamental con todo su valor. Cada gracia sincero es una declaración de dignidad. Cada mano abierta es un acto de poder. Cada momento de receptividad es una alineación con la naturaleza verdadera. Entonces el universo ha estado golpeando a tu puerta con regalos durante toda la vida. Y muchos fueron rechazados por orgullo, otros por miedo, otros por tener esa sensación mal dirigida de no merecerlos. Pero bueno, el universo es paciente, infinitamente paciente. No se ha rendido con cada uno de nosotros. Cada nuevo día trae una nueva oportunidad de recibir nuevos regalos, pero obviamente esperando que sean aceptados. Entonces la abundancia no es algo que nosotros debamos perseguir, es algo que debe dejarse de rechazar, porque los regalos no están escondidos. Nosotros lo que ha pasado realmente es que hemos usado una venda en nuestros ojos para no verlos. Entonces el amor deja de ser escaso. Y entonces, ¿por qué? Porque muy probablemente has estado cerrando tu corazón. Es comprender que esa resistencia a recibir no es que nos estemos protegiendo. Lo que estamos haciendo es que nos empobrece. No nos hace fuertes, no, nos hace más frágiles. Eso no hace que seamos más nobles, sino que nos hace más incompletos. Porque nosotros hemos sido diseñados para ser un canal de flujo, no convertirnos en un callejón sin salida. Entonces, cuando se bloquea esa recepción, no solo se priva el ser, sino que interrumpe ese flujo mismo de la vida. Y nosotros dejamos o nos convertimos en ese callejón sin salida, ¿no? Es como si nos convirtiéramos en un punto muerto en ese circuito de la abundancia, ahí en esa neurona que dejó de funcionar, y entonces ya no pasa la energía, ya no se conecta con el sistema nervioso. Entonces es como ese bloqueo en el río del Tao, como si en el río colocaras cantidades de bultos de arena para que el río dejara de fluir. Pero cuando nos abrimos a recibir, nos convertimos en el conducto viviente para la gracia. Y aquí el maestro Lao Tse nos pone una tarea por 7 días. Esa tarea nos invita a siempre, ante todo lo que llegue a nuestra puerta, a nuestra vida, como un obsequio, decir siempre gracias. Nada más. Gracias. Es no gracias, qué pena, no porque se molestó, no, gracias. Esa es la tarea que vamos a tener por 7 días que nos coloca el maestro Lao Tse. Y entonces, comprendiendo este primer camino del Tao, comprendemos que en la vida cotidiana, cuando dejamos de forzar, la vida fluye con una suavidad inesperada, como si cada día hubiera
que empujar un poco más para merecer estar en paz. Así es la vida del humano. Eso tal vez nos ha pasado a todos. Decimos internamente como a la vida, déjame. Es como luchar contra la realidad, como si pudiera revertirse con la fuerza de la indignación. Entonces nos convertimos en esos seres que le andan reclamando al universo, como si el universo nos tuviera que estar dando explicaciones. Y entonces nos adaptamos al sufrimiento, como lo veíamos cuando veíamos las cuatro nobles verdades del maestro Buda, que se sufre como si el sufrimiento pudiera cambiar los hechos de la vida, lo que pasa en la vida. Para el maestro Lao Tse, ese maestro antiguo que observó cómo fluía la vida, el secreto taoísta de amar lo que sucede para que nada pueda herirte. Es el segundo camino que él nos enseña. Amar lo que sucede para que nada pueda herirte. Entonces, cuando el mundo te entrega una carta que probablemente tú no te la esperabas, no la deseabas, esa carta que llega con una noticia, con un mensaje que duele, que destroza, entonces la reacción inmediata suele ser instantánea, suele ser violenta. Como eso no debería estarme pasando, ¿por qué me pasa a mí? Y entonces empiezas a luchar contra la realidad como si pudieras revertirla con la fuerza, ¿no? Con la indignación. Entonces empieza a hacerse el reclamo al universo como si él realmente nos tiene que explicar. Y entonces se entra dentro de ese sufrimiento, como si ese sufrimiento realmente nos pudiera cambiar lo que se está viviendo. Pero entonces el maestro Lao Tse, ese antiguo maestro que observó el fluir del Tao con esa paciencia completamente, enseñó una verdad tan radical que aún hoy sacude a los cimientos de la psicología moderna. Dice que el dolor que cada uno de nosotros experimentamos no proviene del evento mismo que estamos percibiendo o estamos viviendo, sino de la resistencia, de esa resistencia feroz a ese evento, de esa negativa rotunda a permitir que nuestra realidad sea exactamente como nos gusta que sea. Y entonces nos hacemos una pregunta. Y esa pregunta es una pregunta que va más allá, que existe más allá de un camino de la mera aceptación resignada. Es un sendero que pocos se atreven a transitar porque exige la muerte del ego y el renacimiento de la conciencia. Un método donde el Tao nos enseña que cada uno de nosotros solo acepta las situaciones de la vida, las experiencias de la vida. No solamente estamos en esa aceptación, no solamente lo recibimos, sino que aprendemos a amarlo como una manifestación perfecta de la voluntad del universo. Y comprendemos que esas experiencias vienen como maestros disfrazados a pulir el alma hasta convertirla en un diamante inquebrantable. Y cada uno de nosotros seguramente pues conocemos demasiado bien esa sensación, ¿no?, corrosiva de sentirse víctima perpetua completamente de las circunstancias. Todos hemos pasado por ello. Siempre nos hemos sentido víctimas. Es como estar en ese estado de ánimo donde cada mañana
despiertas preguntándote qué nueva calamidad te va a traer el día. ¿Qué nueva injusticia vas a tener que soportar, afrontar, mientras los otros parecen que navegan por esos ríos tranquilos, por esas lagunas tranquilas? Es una sensación de impotencia que empieza como a comer por dentro, porque hemos intentado siempre controlar todo. Entonces es como que luchamos ahí con las uñas y con los dientes para que la vida se ajuste al guión que nosotros necesitamos que sea ese guión que tú escribiste en tu mente. Así tiene que andar la vida. Y bueno, sin embargo, el universo parece empeñado en seguir un libreto completamente diferente, no el guión que tú escribiste. Y en esa batalla, pues, que se vuelve constante contra lo que nos ha dejado exhaustos, una fatiga que realmente no proviene del esfuerzo físico, sino de la resistencia psicológica, del gasto brutal de energía que implica intentar hacer que el mundo sea diferente de lo que es en cada momento presente. Y eso tiene un nombre que es muy fuerte. El maestro Lao Tse lo llama la amargura existencial. Como ese sabor metálico en el alma que aparece cuando empiezas a creer que la vida es fundamentalmente injusta, que tú has sido marcado para el sufrimiento, mientras que otros han sido bendecidos con la fortuna. Y entonces empieza el resentimiento social. Estás dentro de esa narrativa de victimización que no solamente empieza a robarte la paz, sino que te despoja de ese poder creador. Porque mientras estamos convencidos de que las circunstancias externas determinan nuestro estado interno, entonces nos convertimos en un esclavo de todo aquello que no puede controlarse. Y ahí nos damos cuenta que la prisión más cruel no tiene barrotes de acero, sino que está construida realmente con los pensamientos repentinos de que esto no debería ser así. Y entonces comprendemos que no solamente cada uno de nosotros ha sido el arquitecto, sí, sino que hemos entrado a diseñar, a construir esa celda invisible en la cual nos convertimos en el prisionero. Pero existe algo muy interesante en esas enseñanzas del Tao y que hoy se nos ponen sobre la mesa como una revelación en toda una potencia transformadora, y se llama la práctica radical de la aceptación total, que no nos está llevando a un estado de pasividad ni de resignación, sino que es una alquimia suprema del espíritu humano. A través de ese método ancestral del taoísmo, pues ¿qué vamos a aprender? A transformar cada obstáculo en un escalón, cada pérdida en una liberación. Cada dolor se convierte en ese combustible completamente puro para la evolución consciente. Vamos a aprender a través de estas enseñanzas del maestro Lao Tse cómo convertirnos en un alquimista emocional que es capaz de transmutar ese plomo vil de cualquier adversidad
en el oro resplandeciente de la sabiduría de la vida. Y nos dice el maestro que cuando dominemos este arte sagrado, empezamos a alcanzar un estado que los antiguos llamaban la inmunidad al sufrimiento. Y eso vimos una parte cuando vimos el óctuple sendero de las 4 verdades del maestro Buda, que nos hablaba del sufrimiento. Y entonces lo podíamos comprender allí, que es ese anclaje completo y perpetuo al dolor. Pero ahora vemos un camino igual de sabio, que nos lleva también a comprenderlo hasta allí, pero con un punto de vista maravilloso, como es en el taoísmo. La inmunidad al sufrimiento, no porque los eventos dolorosos dejen de ocurrir, sino porque cada uno de nosotros habrá desarrollado la capacidad de amarlos como ama un maestro estricto cuando desea que tú tengas un mayor crecimiento. Ese maestro que espera que su alumno lo supere. Entonces ahí vamos a comprender que nada podrá herirnos cuando nosotros aprendemos a amar todo. Porque el amor es el disolvente universal que transforma ese veneno en medicina. Lao Tse no solamente fue un filósofo, como si lo viéramos ese filósofo en una torre de marfil, ¿no?, que teorizaba sobre la vida desde la distancia segura, ¿no?, desde un salón de clases, que especulaba sobre la vida abstracta. No, él fue un sabio que caminó por este mundo con mucha gracia, con una gracia que realmente desconcertaba a todos los que lo observaban, porque él iba navegando por las turbulencias de la existencia con la misma facilidad, por ejemplo, como una hoja puede navegar por las corrientes del aire, y que puede llegar a un río sin resistirse jamás a dónde lo iba a llevar el río. Y en ese viaje sobre el río, pues la hoja nunca se estrellaba ni se destrozaba contra la corriente. Entonces las demás personas, cuando observaban a ese sabio, se preguntaban cómo era posible que este hombre atravesara crisis que hubieran quebrado a otros sin perder su serenidad esencial. ¿Cómo podía enfrentar pérdidas que hubieran consumido a otros en la desesperación, manteniendo esa luz tranquila en sus ojos que brillaban? El secreto no era que su vida fuera más fácil que la de los otros, sino que él había aprendido a danzar con la realidad en lugar de pelear contra ella. Había descubierto que el sufrimiento es opcional, incluso cuando el dolor es completamente inevitable, porque el dolor no es lo que la vida nos hace, pero el sufrimiento es lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos al resistir ese dolor. Y entonces esta misma capacidad, esta habilidad de permanecer centrados en medio del caos, de encontrar la paz, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba, pues no es un don místico que ha sido reservado para los santos iluminados, ni una gracia divina concedida a unos pocos elegidos. Y él hablaba, no hay elegidos, no existen los elegidos, todos formamos parte del mismo tránsito, solo que algunos aprenden a vivir en el centro y otros
se dirigen al caos. Y entonces empezamos a observar que esto es una tecnología espiritual precisa. Es un protocolo mental que puede ser aprendido, practicado, dominado por cualquier ser humano que esté dispuesto a realizar el trabajo interior necesario. Al final de este viaje, de este segundo camino del Tao que hoy emprendemos, pues nosotros seguramente no vamos a ser la misma persona que hemos venido sosteniendo por estos años, porque se va a experimentar un cambio fundamental de esa perspectiva. Es un giro en esa forma de relacionarnos con la realidad, que el regalo más grande es que nos ayuda a devolver la paz instantáneamente, sin importar cuán caótica pueda ser la vida, sin depender de las circunstancias externas, para que nosotros siempre hemos deseado que ellas se alineen a nuestras preferencias. Si no está paz, no nos está diciendo que va a haber ausencia de problemas, eso hay que tenerlo claro, sino la presencia de una aceptación tan profunda que los problemas pierden su poder en ti, ya no te perturban. Parte de la enseñanza del maestro es que él le pide a sus alumnos una declaración pública, ¿no? Como una intención de recorrer este camino hasta el final. Porque ese conocimiento que nos empieza a entregar, que estamos a punto de recibir, solo tiene poder si nosotros lo intencionamos y lo aplicamos. Solo transforma a cada ser si cada ser permite que penetre más allá del intelecto, que pueda cruzar esas capas profundas donde se forjan esas reacciones automáticas del ser. Si realmente deseamos cada uno de nosotros decirle sí a la vida en todas sus formas, incluso en esas formas en que nuestro ego considera inaceptables. Si estamos dispuestos a soltar la ilusión del control a cambio de la realidad del poder verdadero. Y si es así, entonces vamos a iniciar ese segundo camino. Pero el maestro pregunta: ¿estás dispuesto? ¿Te gustaría emprender este camino de sabiduría? ¿Comprometerte a ello? ¿Ustedes qué dicen, amada familia? ¿No? ¿Lo dejamos ahí? Sí, lo dejamos ahí, no lo tomamos. Estamos dispuestos, estamos dispuestos, estamos dispuestos, estamos dispuestos. Bueno, Mafe está dispuesta. Muy bien, Mafe. Solo Mafe. Bueno, entonces, familia, lo dejamos ahí. No entramos en ese camino. Muy bien. Yo también estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta. Luisita dijo que está dispuesta. Es que está la señal. Yo también me demoré en poder entrar. Bueno, familia. Bueno. Por los emoticones veo que hay respuestas, no de todos, pero bueno, cada uno
tendrá su propio compromiso, su propio deseo. Esto es algo que no es impuesto. Esto requiere comunión, requiere comunidad, requiere como esa aceptación a poder integrarlo, porque nada en la vida debe ser impuesto, nada. Siempre debe ser un fluido, donde hay una resonancia, donde hay un movimiento, donde si vibra en tu corazón, lo recibes, ¿verdad? Entonces, viendo que, bueno, las respuestas las estamos viendo aquí por los emoticones que recibimos. Aunque el maestro vuelve e insiste. Él me dice que me detenga. Él me dice que me detenga. Ok, él me está preguntando, él me está diciendo cuántos de los presentes están dispuestos. Entonces, pues si no queremos abrir el micrófono, mandemos el emoticón y vamos contando. Estoy dispuesta a recibir, integrar y profundizar en estas sabias enseñanzas. Gracias. Yo estoy dispuesta a todo. Yo estoy para el estudio espiritual. Muy bien. Yo le recuerdo al maestro Lao Tse que todos los días damos de corazón gracias por todo. Lo pasamos al todo. Lo reconocemos como parte del todo. Ok. Muy bien. Bueno, entonces el maestro Lao Tse en este momento me dice adelante. Bien. Muy bien. Muy bien. Es que esto, como lo decía inicialmente y lo dice el maestro, no se trata de imponer nada, ¿no? El primer paso realmente en este camino es la aceptación radical. Es ese comienzo de esa liberación de la tiranía de la resistencia. Pero pues si no hay esa aceptación, pues dice el maestro, nada se impone. Todo debe fluir dentro de ese mismo camino, dentro de esa misma energía. Y decirle sí a este viaje, pues es como decirle sí a esa transformación. Bueno, perdón, es que llegan tantos mensajes que a veces los recibo todos y tengo que integrar un momento. Bueno, dice que antes de que se pueda dominar la práctica de amar lo que sucede, cada uno de nosotros debe comprender el fundamento filosófico sobre el cual se construye todo este edificio de sabiduría. Porque sin esta comprensión, esa práctica se vuelve superficial. Se vuelve como una técnica vacía, simplemente como de ver una psicología positiva en lugar de poder llevar a un camino de transformación profunda. El maestro Lao Tse enseña que existe una realidad última que subyace a todas las apariencias, que es un principio organizador del universo que se llama ese Tao, que esa palabra que puede traducirse como el camino, el orden natural o simplemente aquello que es. Entonces el Tao nos dice él muy claramente en este momento, dice, el Tao no es un Dios personal con intenciones antropomórficas, dice, sino es la inteligencia inherente al cosmos mismo. Entonces es el patrón que gobierna el despliegue de todas las cosas, desde el nacimiento completo de las galaxias hasta la caída de una hoja de un árbol. La característica fundamental del Tao
La verdad que debe grabarse en la conciencia del ser con letras de fuego es que el Tao es perfecto. Cuando yo digo que el Tao es perfecto, yo no me estoy refiriendo a la perfección estética, sino, bueno, eso es como nuestra mente nos lo lleva, ¿no? Esos son los criterios limitados de la mente humana, sino es a una perfección funcional y sistemática dentro del ser. Cada elemento del universo encaja perfectamente en todos los demás elementos. Cada elemento es la consecuencia lógica e inevitable de las condiciones previas. Cada momento presente es exactamente como debe ser, dadas todas las fuerzas que convergen para crearlo. Entonces esta perfección no significa que todo sea agradable o cómodo para nosotros, sino que todo es necesario dentro del gran tapiz de la existencia. La tormenta que hay, que destruye toda una cosecha, es perfecta. Ese diagnóstico médico que nos dieron en algún momento tenía que ser perfecto. Esa traición que te partió el corazón es perfecta. No porque sean buenas en el sentido moral, sino porque son expresiones auténticas del Tao en movimiento. Son manifestaciones inevitables de la red infinita de la causa y el efecto, que son las que construyen la realidad. Entonces, aquí viene la parte incómoda para el ego del ser humano. La verdad que su mente racional siempre intenta rechazar porque amenaza la ilusión de su importancia cósmica. Cuando nosotros rechazamos el momento presente, el que vivimos, cuando decimos esto no debería estar sucediendo, esto no me debería estar pasando, entonces lo que estamos haciendo implícitamente es afirmando un juicio, en el cual ese juicio, el tuyo, es superior al universo eterno. Esa declaración, que es su perspectiva limitada, con una visión que es fragmentada de la realidad, con la comprensión microscópica de las cadenas causales infinitas. Es que tú te crees mejor que el fluido del universo y tú eres el que diseñas cómo deberían ser las cosas. ¿Sí? Esta es en su esencia más pura una forma de arrogancia espiritual, ¿sí? Tan monumental que resulta casi, podríamos decir que divertida, cuando se examina realmente con claridad. Es como si una célula del hígado declarara que el cuerpo entero está equivocado. Sí, es como si una ola en el océano se quejara de que el mar no comprende cómo fluir correctamente. Entonces, en esa arrogancia no significa que sea un pecado. No significa que estamos ofendiendo a una deidad, sino que lo que se empieza a convertir es como en ese tipo de sufrimiento psicológico al cual nosotros nos agarramos, nos anclamos. Entonces, cada vez que nosotros nos colocamos en una posición mental a la realidad, empezamos a crear una fricción interna, una disonancia que se experimenta como una angustia, una frustración, una ansiedad, una desesperación. Y entonces nuestro sistema nervioso entra en un estado de alarma porque detecta una amenaza. Pero esa amenaza
no es un evento en sí misma, sino es esa brecha entre cómo es el evento y cómo usted incide en que debería ser. Hay un maestro zen, no recuerdo el nombre, lo expresó con una simplicidad maravillosa. Él decía, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces, el dolor es como la experiencia sensorial o emocional directa de ese evento difícil. El sufrimiento es la capa adicional de tormento que le agregamos cuando nos resistimos a ese dolor, cuando insistimos en que no debería ser, que no debería estar, que no nos debió haber llegado, que la vida es injusta, todo ello. Y tanto el maestro Buda como el maestro Lao-Tzu observó que el sabio genuino es aquel que ha alineado su conciencia como el Tao, que opera desde un estado radicalmente diferente al de la persona común. El sabio no tiene preferencias. Esta afirmación suena casi como obscena para la mente moderna, que ha sido entrenada para creer que tener preferencias fuertes, esas preferencias fuertes, es señal de una personalidad desarrollada. Que la capacidad de discriminar entre lo deseable y lo indeseable es como si tuvieras una marca de inteligencia superior. Pero el maestro Lao-Tzu no está hablando de una indiferencia apática ni de una incapacidad de distinguir, sino de una ecuanimidad muy profunda que reconoce que tanto el bien como el mal, tal como los define la mente egoica, son interdependientes, son las dos caras de una misma moneda que son imposibles de separar de la realidad, aunque nuestra mente realmente insiste en categorizarlas como opuestos, ¿sí? Como duales, como la dualidad. El sabio acoge el bien sin apegarse a él, sabiendo que es transitorio y que contiene dentro de sí las semillas de lo que llamamos el mal. No sé si me estoy haciendo entender. Acoger el mal sin rechazarlo, sabiendo que es el fertilizante necesario para el crecimiento de lo que llamamos el bien. Espero que esto no esté sonando tan filosófico, sino que sea comprensible. El bien y el mal son necesarios. Esta capacidad de abrazar los opuestos sin preferir uno sobre el otro no es una debilidad, sino es una fortaleza más refinada. Porque quien no prefiere no puede ser decepcionado. Quien acepta todo no puede ser quebrado por nada. ¿Sí? Imaginémonos entonces, por ejemplo, la invulnerabilidad psicológica de alguien que genuinamente no tiene preferencia entre la riqueza y la pobreza, o entre la fama y el anonimato, entre la salud y la enfermedad. No tiene ninguna preferencia. Entonces podríamos decir que esta persona es libre de una manera más libre que una persona común, que para una persona común eso es como difícil poder concebir. Entonces el sabio puede interpretar que su bienestar interno
no depende de las circunstancias externas que están perpetuamente fuera de su control. Esta ausencia de preferencia no significa que el sabio no actúe o permanezca pasivo ante la injusticia. Más bien lo que significa es que actúa desde la claridad en lugar que es de la compulsión emocional. Responde desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo o desde el deseo. Cuando nosotros no nos apegamos a un resultado específico, entonces podemos trabajar hacia ese resultado con toda la energía, sin que el fracaso lo destruya, porque el fracaso mismo entonces será aceptado como otra expresión del Tao, como información valiosa sobre el cambio real en contraposición al camino que nosotros elegimos. Esta es una especie de paradoja. Aquellos que no tienen preferencias obsesivas son más efectivos en crear cambios positivos que aquellos que están desesperadamente apegados a resultados específicos, porque los primeros pueden adaptarse fluidamente, mientras que los segundos se rompen cuando no lo logran, se quiebran cuando no logran el resultado que esperaban. Cuando la realidad no se conforma a sus expectativas, que son rígidas, a la interdependencia entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el placer y el dolor, entonces esto no se convierte como en una filosofía de consuelo, sino es en una descripción precisa de cómo funciona la realidad. Que no puede existir ese concepto de arriba sin que exista el concepto de abajo. ¿Sí? No puede haber calor si no hay frío. Entonces, ¿cómo habría una referencia comparativa de las dos? Si yo no experimento el calor y no experimento el frío. De la misma manera, no puede existir crecimiento sin desafío. No puede existir fortaleza sin resistencia. No puede existir compasión sin haber experimentado el sufrimiento. No podemos convertirnos en maestros de algo específico si primero no hemos vivido la experiencia de la vida para comprenderla. Cada cualidad que nosotros valoramos en nosotros mismos nació de su opuesto. Nuestra paciencia, por ejemplo, nació de la frustración. ¿Cierto? El tener coraje en la vida nació seguramente de un miedo. La sabiduría nació de haber vivido en algún momento en una ignorancia dolorosa. Entonces, cuando nosotros rechazamos el mal, lo que llamamos mal en su vida, entonces estamos rechazando inadvertidamente el combustible necesario para desarrollar el bien que se busca. Eso es como un atleta que quisiera desarrollar el músculo para poder mostrarlo en su cuerpo, observar cómo, pero entonces rechaza la resistencia del peso. ¿Sí? Como ese estudiante que quisiera tener mucho conocimiento, pero pues rechaza el desafío a sentarse a estudiar. La evolución tanto biológica como espiritual no ocurre en la comodidad, sino en el estrés adaptativo, en ese punto justo donde el organismo o la conciencia es desafiada más allá de la capacidad actual y debe expandirse para integrar la nueva experiencia.
este primer paso que nos muestra que es uno de los más extensos que nos enseña el maestro Lao Tse, es que cada problema que nosotros afrontamos es una invitación del universo a evolucionar hacia una versión más capaz, más sabia, más compasiva de nosotros mismos. Sí, es que nos autoanalicemos en todos esos aspectos. Alguna vez una amiga me decía, mira, nunca esperes nada de nadie porque te vas a decepcionar. Y eso es cierto, porque muchas veces nosotros, no sé, solamente esperamos el bien. Siempre esperamos la parte bonita y esperamos que todo sea así de lindo, de hermoso en las personas. Y cuando nos adaptamos solamente a eso, entonces las decepciones son muy grandes. Sí, yo podría decir que ese ha sido un desafío en mi vida. Porque siempre es esperar solamente que llegue lo bonito, lo bueno, lo hermoso, y te anclas ahí. Entonces, por ejemplo, una vida de pareja, ¿no? Tú siempre vas a creer que esa persona que tienes a tu lado siempre es genuina, es original, siempre entrega lo mejor, y de pronto te das cuenta de que también tiene dualidad y que detrás tuyo hace cosas que te decepcionan, y entonces el dolor se vuelve mucho más intenso porque no comprendes, y esto es un espacio hermoso en la vida donde debes comprender que ambas fracciones, tanto el bien como el mal, son necesarios para volverte fuerte, para volverte más resiliente. Entonces, esta invitación que nos hace el maestro Lao Tse solo puede ser aceptada si cada uno de nosotros primero acepta que el problema es real, que está presente, que está ahí, que no va a desaparecer simplemente porque usted lo desee, sino que la resistencia mental al problema no lo elimina, solo consume la energía que podría estar siendo utilizada para adaptarnos creativamente a la nueva realidad. De eso se trata. Aprender que todo es dual. Solo tú tienes la capacidad de aceptar si eso lo quieres en tu vida o no lo quieres. Si quieres aprender de ello o no deseas hacerlo. Eso forma parte de lo que es el despertar de la conciencia. Yo los invito ahora, amada familia, ahí donde te encuentres, vamos a tomarnos un momento, un espacio para integrar. Vamos a tomar una respiración suave, profunda, cerramos nuestros ojos por un momento. Vamos a darnos esos 5 minutos para ir adentro, para integrar. Tomamos esa respiración suave. Centras tu atención en el aliento sagrado que ingresa en tu cuerpo, sin cambiarlo, simplemente observando esa respiración, cómo entra cada partícula de oxígeno, entra en ti, y la sostenemos por un momento. Y en la exhalación suave, permite que el cuerpo suelte todas esas tensiones que se acumulan, que se libere la densidad en la mandíbula, en los hombros, en la espalda, en el vientre. Y vamos a tomar una siguiente respiración suave. Y a medida que vas tomando esta respiración, imagina que desciendes lentamente, suavemente, hacia tu valle interno. Obsérvate como ese valle fértil, que es vivo, silencioso. Ahí no hay juicio, no hay exigencia,
no hay prisa. En ese valle aparecen imágenes de momentos de tu vida que te has resistido, esas situaciones que surgen, esas decisiones que has tomado, esas pérdidas, esos diagnósticos médicos, esas rupturas, esos fracasos, esos conflictos, todo eso que has tenido que afrontar ahí en la vida. Y no se trata de que intentemos cambiar nada, solamente los observamos. Vemos cómo en ese momento reaccionamos ante ellos, cómo fue nuestro actuar al frente de esos momentos difíciles. E internamente vamos a decir, todo ello también ha pertenecido al orden de la vida. Siente cómo tu sistema nervioso comienza a relajarse cuando dejas de luchar contra eso, cuando dejas de darte látigo por las decisiones que en ese momento tomaste o por cómo los asumiste, cómo te anclaste a esa situación, cómo te dolió, ¿no? Comprende que fueron fundamentales, fueron la semilla para estructurar dentro de ti la fortaleza. Ahora observa en esas situaciones cómo ingresa suavemente una corriente de energía que fluye por todo ese valle. Danza por todo el valle. Ese es el Tao, el orden natural, la inteligencia que mueve las galaxias y que también mueve los procesos más íntimos en ti. Permite que esa corriente atraviese cada experiencia dolorosa, que la integre, como el río realmente integra las piedras sin discutir con ellas, como las abraza sin dejar de ser el río, sin dejar de ser el agua. Y vas a repetir internamente: no necesito entenderlo todo para aceptarlo. No necesito que sea agradable para que sea verdadero. Siente y observa cómo tu corazón simplemente se expande al soltar esa arrogancia de querer que la realidad sea distinta, sino que te permitas fluir con todo lo que ha llegado a tu vida para convertirte en ese gran maestro, en esa gran maestra. Permanece unos instantes en ese silencio. Desde ese estado, reconoces que cada desafío ha sido una invitación a expandirte, que cada caída se ha convertido en una reconfiguración en ti, que cada pérdida ha sido una iniciación. Y respiremos suavemente, anclando esta comprensión en cada célula, en cada átomo, en cada partícula de nuestro ser. Y vamos a decretar: yo acepto plenamente
el momento presente tal como es. Renuncio a la lucha interna contra la realidad. Reconozco que todo lo que llega a mi vida tiene una función evolutiva. Libero la necesidad de controlar los resultados. Me alineo con el flujo natural del Tao. Transformo ese dolor en sabiduría y la resistencia en conciencia. Yo elijo la paz que nace de la aceptación. Así es, así se integra en mí. Suelto, libero y me dejo fluir como el Tao sagrado del universo. Vamos a preguntar a los guías si tenemos algún mensaje para el día de hoy. Sí, nos dicen que sí, nos invitan a tomar una respiración suave para que en unidad todos abramos el campo cuántico para recibir este mensaje. Amadas almas, ustedes han creído que la fortaleza consiste en resistir, cuando en verdad la fortaleza suprema es permitir. Cada vez que se lucha contra lo que es, ustedes se fragmentan, pero cada vez que lo aceptan, se unifican. El universo no se equivoca contigo. La vida no te castiga. Todo cuando llega es parte del ajuste perfecto de tu conciencia. Todo lo que ella necesita para recordar quién es, para afinarse mucho más, para comprender que cada supuesta falencia que se ha vivido en ese proceso es un aprendizaje, forma parte de la sabiduría. No teman soltar la exigencia de entender. La comprensión profunda llega después de la aceptación, nunca antes. Aprendan a caminar livianos, a fluir, a confiar, porque el universo ya lo sostiene. Damos gracias, gracias a los amorosos guías y maestros que nos entregan sus mensajes. Integramos ahora esta enseñanza en silencio, permitiendo que se asiente mucho más allá de la mente, que se asiente en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. El día de hoy hemos aprendido que nada se trata de forzar, que nada se trata de demostrar, que no nos sentimos víctimas de las circunstancias, que todo es perfecto para el aprendizaje de cada alma. Tomamos una respiración suave, profunda, y damos gracias. Gracias, vida, por mostrarnos que incluso aquello que duele es parte del orden perfecto. Gracias por la sabiduría que nace cuando dejamos de resistir. Damos gracias a la Divina Fuente, a Padre, Madre Dios, a la Divina Pachamama, a la Mamita amorosa Gaia,
Damos gracias a nuestros guías y maestros, jerarquías espirituales, a la sabiduría del maestro Lao-Tse. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy, y sellamos este espacio con gratitud, respeto y conciencia. Que cada alma continúe su proceso con suavidad, con claridad y con confianza. Este espacio se cierra, esta enseñanza permanece y activa cada día mucho más la sabiduría de nuestro ser. Así lo decretamos, hecho está, así se honra y damos gracias a la divina fuente que todo lo es. Así lo vivimos. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Vamos cerrando ese espacio con suavidad. Lo que hoy se ha trabajado no es una idea más, es una forma distinta de relacionarte con lo que te ocurre. El abrazo del destino no busca que todo te agrade, sino que no te quiebre por dentro. Tal vez no puedas cambiar las circunstancias, pero sí la forma en que las habitas. Ahí comienza la verdadera liberación. Permite que esa enseñanza se asiente con el tiempo. Obsérvate en lo cotidiano, en tus reacciones, en tus pensamientos, en la manera en que respondes cuando algo no sale como tú lo esperabas. Respira profundo, agradece este momento y continúa tu camino con un poco menos de lucha y un poco más de presencia. Así cerramos este bloque.